Con Discomputer. Ahí va. Mil disculpas, fallé en la última clase, en la misión que tenía. La verdad, una vergüenza lo mío. Qué mal, Joaquín, ¿eh? Qué Sí, sí, mal. ya lo sé. Bueno, ahora me tiro en el piso y van pasando de a uno y me golpean. Yo Y sabés esto que está pude quedando cambiar el grabado. Esto nombre. está que... Yo esto- sabés que justo pude Digo, cambiar el en nombre. vez de golpearlo, lo llaman y le preguntan, digamos, Claro, exactamente cualquier duda en relación a las primeras partes de la clase sobre territorio me para preguntan. saber si estuvo prestando atención. Entonces, bueno, perdón, disculpas, volvemos a compartir ahí. Entonces estábamos en esa definición, digamos, bueno, que un poco de lo que decíamos es esta combinación, digamos, de lo geográfico con lo identitario, digamos, de algún modo, digamos, esa dimensión más geográfica, digamos, que remite al territorio, pero vinculada a una dimensión, digamos, más cultural, digamos, de cómo pensar, relacional, vincular, de lazo social, de cómo pensar, digamos, esos territorios. Eso me parece que para muchos, yo no conozco, digamos, barrios en Mar del Plata, pero estoy seguro que para muchos a veces, digamos, puede ser un ejemplo bastante común pensar esto de que no necesariamente la geografía, digamos, es lo que distingue, digamos, las marcas culturales entre un grupo de pibes y otros, ¿sí?, con los cuales uno trabaja. Entonces, digo, muchas veces las marcas culturales en esos grupos con los cuales uno trabaja, digo, digamos, remiten a otras, digamos, a otras cuestiones que no están vinculadas. Si uno piensa en el territorio, ocupan casi el mismo territorio, y sin embargo las marcas culturales de unos y otros son, digamos, diferentes. Entonces eso es interesante muchas veces, digo, de trabajar, de pensar, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, en este territorio son, o en este territorio es, bueno, ahí empieza, digamos, a mixturarse esta definición del territorio, o muchas veces, digamos, a mezclarse o a entenderse con lo comunitario. Y realmente, digo, en un territorio, digo, uno puede pensar múltiples comunidades habitando, digamos, ese territorio. Esa superposición que a veces se hace, digamos, pensando el trabajo territorial como el trabajo comunitario, no es estrictamente correcta. Digo, digamos, lo comunitario remite a una cuestión más vincular de lo común, de lo que nos une, digamos, ¿sí? Y en ese sentido, en un territorio puede estar habitado por múltiples, digamos, espacios de lo común, digamos, por múltiples comunidades, y sin embargo están ocupando, digamos, ese mismo territorio, y las marcas ahí de lo cultural devienen muchas veces en torno mucho más a lo común que a lo territorial. Entonces, digo, ese es digamos, un tema que es para pensar, muy trabajado por la sociología urbana, el tema de lo comunitario, lo territorial y lo barrial. Bien, pensar algunas cuestiones de cómo trabajar en esta dimensión, digamos, de lo territorial, implica quizás, digamos, identificar algunas cuestiones. Una tiene que ver con esto que llamamos como entrar en el territorio, qué significa para un extranjero, un extraño, ¿sí? Sea este profesional, sea este especialista que vamos a trabajar a un determinado espacio, entrar en ese territorio. ¿Qué significa, digamos, conocer, pero al mismo tiempo ser conocido? ¿Qué instrumentos o qué estrategias nos sirven para pensar, digamos, esa entrada a un territorio? Me gusta pensarlo, digamos, que alguna de las claves está en algo que nosotros llamamos como figuras puente, ¿no? Es quiénes son aquellos transmisores, o que lo primero que uno comienza, digamos, en ese trabajo territorial es ir planteando quiénes son las personas que nos pueden hacer de puente de confianza hacia el resto, digamos, de ese territorio. En general, uno no ingresa de manera, ¿cómo decirlo?, digamos, libertaria, digamos, como una libélula que va y se posa en un territorio, sino que en general lo hace en el marco de una institución, lo hace en el marco, digamos, de cierta trama más o menos densa de relaciones, y en esa trama de relaciones más o menos densa, es interesante identificar, digamos, aquellas personas que nos van a hacer de puente o de transmisión, digamos, de confianza para poder entrar en ese territorio.
Otro elemento clave ahí para pensar es mirar la especialidad, los tiempos, digamos, del territorio. Los tiempos muchas veces, digamos, de lo que se juega en lo territorial no tienen que ver con los tiempos institucionales, no tienen que ver con nuestros tiempos profesionales. Hay otras fuerzas, otras lógicas y otras temporalidades que se juegan en los procesos en los territorios, y, digamos, y creo que es un valor y un punto necesario, digamos, para pensar intervenciones que realmente se anclen en estas lógicas territoriales, estar atento, digamos, a captar, digamos, esas singularidades, digamos, del tiempo, digamos, en un territorio. La otra cuestión central tiene que ver con los recursos, ¿sí? Y los recursos no remiten solamente a instituciones que me puedan dar algo concreto, una materia, un servicio, digamos, que puedan responder a alguna demanda, digamos, sino que los vínculos, las personas, los sujetos, también pueden ser pensadas como recursos. Digamos, para poner un ejemplo concreto, una madre, una vecina, digamos, que aloja, digamos, o que es empática con la situación de los pibes y las pibas, digamos, del barrio, es un recurso, ¿sí? Tengo ahí como, bueno, esto yo contaba la otra vez, creo, digamos, esta situación, creo que fue acá, digamos, donde contaba esta situación de la mamá que abría la puerta frente a las razias policiales en el barrio. ¿Fue acá, Joaquín? Sí. Sí. Sí, fue acá. Ok, digamos, bueno, esa madre no es un recurso estrictamente en el sentido más clásico de pensar una institución, pero configura, digamos, un recurso en sí mismo, digamos, para la intervención social. Entonces, mapear y reconocer esos recursos me parece que es parte clave, digamos, de la tarea. Entender que en un territorio se juegan un conjunto de saberes que no están solamente vinculados a los profesionales, a los especialistas, y obliga de alguna manera a pensar una gestión, digamos, bastante más horizontal de la construcción, digamos, de los problemas, de la construcción de los temas que se van a abordar, recuperar esos modos, ¿sí?, de intervenir, esos saberes, ese saber hacer, digamos, que en un territorio está presente, digo, me parece que es un elemento clave. Y el otro elemento clave para pensar las intervenciones en los territorios es siempre, digamos, como poner una frase que en realidad está tomada de Basaglia, que él decía la enfermedad entre paréntesis, y uno dice la droga entre paréntesis. Un poco ahí desde la perspectiva de reducción de riesgo y daños que nosotros decíamos la semana pasada, que era pensar el cuidado más allá de las drogas. Bueno, es la necesidad muchas veces de poner las drogas entre paréntesis para pensar, digamos, qué otros movimientos, digamos, son posibles que se vinculen con el cuidado, que se vinculen, digamos, con esa capacidad deseante de los sujetos, digamos, cómo se puede pensar, digamos, en otros movimientos que sean también productores, digamos, de deseo. No lo digo en un sentido clínico, no lo digo en un sentido psicológico, lo digo en un sentido del deseo social, digamos, ¿no? De algo que produce, que mueve, digamos, en un territorio. Entonces, a veces es necesario como, bueno, pongamos la droga entre paréntesis, entremos a dialogar sobre otras cuestiones, o entrar a jugar con otras cuestiones, y eso, digamos, puede llegar a desplazarse, digamos, a pensar también intervenciones después más específicas en este campo. Eso es un juego como muy artesanal entre bordear y meter de lleno, ¿sí? Yo no diría que hay una única estrategia, solamente digo es que a veces es necesario, vamos, como armar este paréntesis para trabajar estos temas. Entonces, la última cuestión que voy a decir, más vinculada a pensar estos abordajes en clave de redes, ¿sí? Es una categoría clave, digamos, para pensar, digamos, los abordajes en el territorio. Y para pensar esos abordajes, digo, pensar no solo nuestras redes profesionales, sino las redes de los sujetos, ¿sí? Que muchas veces no son las nuestras. Es más, casi nunca son las nuestras. Entonces nosotros, las y los profesionales, en general tendemos a tender redes entre pares, ¿sí?, que son otros profesionales u otras instituciones, y mapeamos las redes en clave, digamos, en general, digamos, de quienes son instituciones o contienen, digamos, dentro de sus servicios profesionales con los cuales uno puede entrar en diálogo.
Las redes de los sujetos se juegan en general en otro lugar. Entonces, esos dos mapeos son necesarios pensando la atención en el territorio. Digamos, ¿quién sostiene a las y los pibes en el territorio? Digamos, ¿quién sostiene, quién soporta, quién ayuda, de quién es sostén y a quién sostiene determinada persona, determinado sujeto, sea Pablito, Juancito, Mariela o quien sea, digamos, a quién la banca, a quién banca ella. Digamos, esas son redes de los sujetos y son redes, digamos, que en una lógica de construcción territorial necesitamos como de alguna manera incluir, digamos, en nuestros procesos de intervención. Paro acá. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien, preguntas, dudas, comentarios. Contribuciones, aportes, banco de quejas y etcétera. Hola, yo me Hola, Pris. me conecté un poquito tarde, pero bueno, lo que decías hace un ratito me hace acordar a uno de los textos que había para hoy que hablaba de bordar y abordar, como esto de la parte humana, digamos, que se puede hacer desde cada lugar, digamos. Obviamente que hay, faltan un montón de espacios, como mismo lo menciona la bibliografía, que no es lo mismo contar con recursos económicos que no, como para acceder a los tratamientos y demás, y que aún así hay instituciones que se manejan, digamos, que no son estatales y gratuitas, pero que se manejan de otro paradigma, por decir, que prohíbe totalmente cualquier tipo de consumo de sustancia legal o ilegal, como me ha pasado a mí, que trabajé en un lugar que no podían ni usar ni celular ni nada, no se podían comunicar quienes concurrían al centro de día fuera de la institución, y cuando terminaba la jornada volvían con sus familias, y era tremendo, digamos, digo, por lo menos tenían familia que más o menos contenían eso, pero no podían ni hablar entre ellos, o sea, no se podían hacer amistades nuevas, y la idea era como alejarlos de todo lo que tuviera que ver con su vida pasada, como le llamaban, ¿no? Y es la misma persona, digamos, habrá tenido esto en su trayectoria, pero lo único que estaba habilitado era que, como tenían por ahí algunas personas sintomatología, por ejemplo, no sé, de esquizofrenia, psicosis y demás, que tomaban medicación psiquiátrica, obviamente recetada, eso era lo único, pero después no tenían permitido el consumo de alcohol, que en algunos casos estaba bien porque iba en contra de la medicación, pero en otros podían, mientras no se pusieran recontra ebrios, digamos, podrían hacerlo, pero como que el paradigma del lugar era ese, no podían manejar llaves por si se querían escapar, no podían manejar dinero porque no sabés qué iban a comprar, como todo previniendo, digamos, y muy poco tomando en consideración a la persona. Así que me pareció... En clave digamos, de otra clave, tomo esto que decís, digo, hay dos marcas, digamos, que son bastante claras, dos marcas que son bastante claras, digamos, en los modos de atención más tradicionales vinculados a los usos de sustancias, que uno tiene que ver con la infantilización del sujeto, ¿sí? Digamos, no podés tener una llave porque te vas. Digamos, ese ejemplo, digamos, ¿no? Como tantos otros, digamos, los chicos, ¿no? Digamos, no, los chicos de institución, el chico del hogar tiene 30 años, o sea, no, ya está. Son adultos. Digamos, son adultos. Sí, yo me digo, ¿no? pregunto, Más allá de la edad, digamos, hay una infantilización en los modos de configurar esas relaciones, y el otro, digamos, que es la otra huella, digamos, también muy clara, además de la infantilización, es la deshistorización del sujeto. Claro. Es un sujeto sin historia. De esa historia no se habla. ¿Sí? Digamos, de eso que vos fuiste, de eso que vos hiciste, de eso no se habla. Entonces, No, esas son dos huellas, digamos, muy, muy claras, digamos, en ciertas estrategias, digamos, de intervención en este campo, que, bueno, claramente me parece que es interesante que uno las pueda interpelar, ¿no? Sí, sí, a mí me ha pasado de decir, me parecía muy raro, por ejemplo,
que por ahí uno contaba que ellos tenían una serie de reglas para estar en el lugar en tratamiento, una serie de responsabilidades en el centro de día y en sus hogares. Y por ahí alguno venía y contaba el otro día en el dispositivo grupal que se quedó dormido mirando tele. Y todos, ay, eso es una conducta del pasado, como diciendo, ahora no, yo me quedo dormida todo el tiempo, bueno, a veces mirando la tele. Entonces digo, y el dispositivo funcionaba así, o sea, como que entre ellos se señalaban cosas y había que validar, como diciendo, sí, ya no, o sea, si tenés sueño, un adulto responsable se levanta y se va a dormir a la cama, no se queda dormido en el sillón. Y ¿viste cuando decís, qué es esto? O sea, yo en un momento pensaba, ¿qué estoy señalando? Como, no tenía ningún tipo de sentido también para mí que no pudieran hablar entre ellos por fuera del lugar, había chicos muy jóvenes, no les permitían conocer personas nuevas. Yo en algún punto les dije, pero chicos, o sea, ¿y la vida sexual de estas personas, por ejemplo? Porque es un todo, o sea, no podían conocer gente, tenían que ir de ahí, estar todo el día ahí a las casas. Bien. Semanas con la familia, era como un montón, ni siquiera se permitían que interactuaran entre ellos de alguna manera. Pensemos ahora, te propongo, digamos, que miremos o avancemos en pensar otros modos distintos. Esas huellas, digamos, un poco van en ese sentido, ¿no? El de la infantilización, el de la deshistorización del sujeto, el de la culpabilización por sus actos, ¿no? Sí. Son culpables, que son básicamente 3 máquinas que si estuviera acá el señor Guattari, yo digo, vengo hoy a la mañana de un grupo de estudio en el que estamos leyendo a Guattari y te diría, son las 3 máquinas más desubjetivantes del capitalismo. No, ¿sí? Esas 3. Pero no nos vamos a meter en ese terreno, simplemente lo vamos a tener ahí como una llamadita, digamos, para pensarlo después. Pero la propuesta hoy es que avancemos, quizás, si no hay otra intervención o otra pregunta, en mirar, digamos, un video, ¿sí? Que voy a presentar primero, y les voy a dar así como alguna consigna, digamos, para que lo miren. Es un material que se produjo en el 2019, antes de la pandemia, que toma, digamos, la experiencia de No Te Sientas Zarpado. No Te Sientas Zarpado es un dispositivo que nace dentro de una institución escolar, dentro de una escuela secundaria, que no se piensa como parte solamente de la escuela, esto es un punto, digamos, si bien está ahí, no se piensa como un dispositivo estrictamente escolar, sino se piensa como un dispositivo que juega exactamente en el entre el adentro y el afuera, digamos, de la escuela, entre varios otros entres que en todo caso después le podremos poner palabras o le podremos jugar un poco con eso. Y bueno, es un dispositivo que se construyó en el 2012, finales del 2011, y el grueso de la intervención empezó a desarrollarse en el 2012, en el 2011 se construyó la demanda, el pedido que hubo de parte, digamos, de la conducción de esa escuela de secundaria, de que ayudáramos a pensar un modo de trabajar con las y los pibes que en esa escuela estaban consumiendo sustancias, bajo la absoluta convicción de que ellos querían que se quedaran adentro de la escuela, que muchas veces eso estaba siendo un factor que no los permitía, que habían probado muchos modos distintos de acompañamiento a distintas instituciones, que realmente era una escuela que se comprometía y había realmente probado acompañamientos personales de pibes a instituciones de tratamiento, consultas, digamos, además es una escuela que está bastante lejos, digamos, del centro, es una escuela que está en González Catán, que es el municipio de La Matanza, y digamos, para llegar a lo que eran en ese momento las instituciones de tratamiento por drogas en el centro de La Matanza, más o menos tenían que calcular 1 hora y media de colectivo, entre el barrio donde está la escuela y donde eran gran parte de estos pibes y el centro. Habían intentado de todo, obviamente, digamos, desde lo económico de pagar los boletos hasta acompañarlos personalmente, un montón de veces todas esas instancias habían fracasado, y ellos estaban muy preocupados por pensar un dispositivo que alojara, digamos, de alguna manera y que acompañara la trayectoria de estos pibes,
para que pudieran seguir estando y para quedarse adentro de la escuela. Así nace No Te Sientas Zarpado, digamos, es un dispositivo que después se pensó, obviamente, no solo para esos pibes, dio al lugar y entraron, digamos, a formar parte, digamos, de la experiencia y forman parte de la experiencia un conjunto de pibes que no están dentro del espacio escolar, pero que sin embargo, digamos, trabajaron ahí o están ahí, digamos, lo habitan, van, vienen, etc. Y en el 2019, digamos, un poco viene una pasante, es digamos, de Estados Unidos, que se llama Madeleine Finkel, un personaje maravilloso, hermoso, de esas personas lucecitas a vida, que se pone a filmar y sale un video como producto de esa pasantía, digamos, que ella hizo por el dispositivo, y bueno, es eso lo que vamos a ver. Entonces, es un video bastante cortito, digamos, de 10 minutos. Yo ahí lo que les pido, ¿sí?, es que lo lean con esta pregunta como clave. ¿Qué principios, sí, la voy a escribir en el chat, para que les quede ahí claro, qué principios de la intervención ustedes reconocen en la experiencia? Bueno, el video si quieren, como quieran. ¿Sí? Si tuvieran que después trazar ustedes, digamos, esos principios en clave, digo, de... digamos, esos principios, decir, bueno, ¿cuáles son esos principios que yo me llevaría casi como cajita o como, digamos, para pensar, digamos, en otra experiencia, para pensar en otro territorio, si los podemos entre todos identificar? Yo después, en todo caso, también voy a ayudar con alguno. Pero ahí vamos. ¿Les parece? Denme un segundo. Ok, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Sabes qué? Voy a copiar para el chat para todos, porque me lo mandaste a mí. Estábamos... Ah, perdón. Sí, eso Ahí iba a va. decir, que a mí no me parecía. Ahí está. Perfecto. Bien. Perdón. Bien. No estuve muy atento con el tema de la grabación, pero ahí recuperé medio punto. Allá vamos, allá vamos. Ahí creo que vamos a ir. A ver si lo logro. ¿Qué me está marcando esto? Acá está. ¿Estamos viendo? Ok. A ver si... Díganme enseguida si no se llega a escuchar. Como el lejano este. Mezcla los colores más lejos, un poco de rosado, un poco amarillo. Pero con esta misma para mí tiene que ir medio lejos. Tapar la marca. Ahí va. Bueno, yo soy Gustavo Fernández, Guti, el negro me dicen acá. Tengo 17 años y nada, cumplo ahora 18 en enero, el 12 de enero. Por si me quieren regalar algo. Hola, yo soy Nadia Cardoso. Tengo 18 años. Hola, yo soy Yara Abril Jiménez. Yo tengo 17. Somos de González Catán, las dos. Soy Juliana. Tengo 17 años y vengo al Colegio La Playa. Bueno, soy Emir, soy de González Catán. Tengo 21 años y soy promotor de No Te Sientas Zarpado.
Bueno, me llamo Jorgelina Diorio, soy psicóloga. No sé cómo decirlo, pero parte de las personas que creamos e inventamos esta locura aventura de NTCZ allá por el 2011. ¿Qué no llovió? Atrás una compa de rap, los chicos de No Te Sientas, les pibes, las pibas de No Te Sientas zarpados haciendo el juego, porque si no... No Te Sientas Zarpado es, no sé cómo te puedo decir, es un espacio donde hacemos talleres, intervenciones, participan pibes, dan talleres los pibes, lo manejan los pibes vendría a ser, con gente profesional también que acompaña. Es lindo ser promotora porque yo ya me siento como que no sé, como que yo me siento promotora en general, grande promotora, en el sentido de que yo ya hablo con los chicos me preguntan a mí, me dicen cómo es esto, cómo aquello, eso es lo que, no sé, es como un logro re lindo sentir que ya soy promotora y sentir que ya los chicos vienen a mí y me preguntan. Yo creo que es un tipo de respuesta flexible que intenta pensar o construir colectivamente algunos tipos de respuestas posibles para las cosas que le pasan a los pibes en el conurbano. Es cierto, no estamos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De hecho, si ves esta escuela, ¿no? Parece como en el medio de una zona semi-rural, bueno, tiene distintas categorías, pero el conurbano no es solo un espacio físico, sino que es un modo de habitar y de sentipensar los modos de estar en el mundo. Depende de dónde vivas y depende del contexto, ¿no? Va a ser divertido, va a ser aburrido. Por ejemplo, yo en mi barrio me reaburro, pero ando por todos lados, ponele. El tema es que yo siento que no hay mucho para hacer acá. Tipo, no hay muchas actividades, qué sé yo, sí, por ejemplo, puedes ir a hacer danza a algún lado, puedes ir a hacer algunas actividades así, dibujo, qué sé yo. Pero por ahí yo quiero hacer, no sé, un taller de fotografía. No me ofrece lo que a mí me gustaría hacer, en realidad. Y por ahí, bueno, la plata y todo eso es un problema a veces. Es un lindo barrio, hay mucha gente buena, hay mucho cuidado en el barrio, como diciendo alarmas, todo para el tema de robo, porque en todos lados es peligroso, no puedo decir que mi barrio no es peligroso. Igual sí, obviamente hay inseguridades como en todos lados, claro. Pero bien, onda, los pibes, onda, como en todos lados, problemas de drogas, de delincuencia y todo eso. Estereotipos, y nosotros, por ser de González Catán, somos estigmatizados, por ser del conurbano, digamos, de La Matanza, del Cordón, por no pertenecer a la capital de Buenos Aires. Pero sí, somos marcados como los negros, como los que no hacen nada, como los drogados, como los chorros, como las cosas malas, ¿viste? Como que están en el conurbano. Vengo tranquilo sin ninguna matemática, puedo volar desde Argentina hasta África. Tengo mucho nivel porque tengo mucha práctica y en esto del flow ya me armé una fábrica. Vengo tranquilo, miro mi reflejo como un buen mago, saco el conejo, me mito. González Catán es lindo, es grande González Catán, es bastante grande y la gente es hermosa, la gente es copadísima, es buena gente acá. En que son más amigueros, ¿viste? Más amigos, más juntada, más charla, más cómo te sentís, más eso, te hacen sentir bien. Pero los pibes y las pibas tienen mucho que demostrar. Hola, ¿me escuchás?
¿Me escuchás? ¿Se escucha la música ahí aparte del coso? Acá no se escucha la música, lo que te quiero decir. En la radio compartimos todo. Lo que pasa en nuestros barrios, que lo sacamos de un blog que se llama Noticias La Matanza, para los que nos están escuchando sepan lo que pasaron en los barrios. De política se habla un montón porque hay muchos pibes que les gusta la política y no todos pensamos igual. Entonces eso es lo lindo de la radio, poder llegar al debate, ¿no? Poder poner yo lo que yo pienso, vos lo que vos pensás. Y capaz que nos enojamos y hasta discutimos, pero termina el programa y ya está. Sí, que empieza, tenés que seguir la frase que es yo voto porque 3 puntitos suspensivos. Y a eso iba un poco... Sí, iba. Salieron unas par de cosas copadas, me dijeron, ¿no? Sí. Ahí Mati les va a compartir algunas. Bueno, algunas de las cosas que estuvieron saliendo hoy a la mañana es, por ejemplo, yo voto porque es un derecho y por ser ciudadano, que bueno, hay que decirlo acá nuestro compa Marchu también. Después, y hay algunos otros también, ¿no? Sí, hay otro. Es un punto de encuentro, ¿no? De hecho el nombre, No te sientas zarpado, que si bien no fue idea nuestra, fue idea de los pibes, pensando en zarpado en 2 dimensiones básicamente. La primera es cuando alguien está zarpado, es una referencia a que, bueno, se pasó con algo. ¿Qué podría ser? Se pasó con las drogas, ¿no? Digo, se fue de mambo, se pasó de la raya, como una acción, el sujeto está zarpado, pero también el sujeto se siente zarpado cuando alguien lo mira mal, cuando alguien lo estigmatiza, cuando alguien no lo habilita a poder pensar distinto. Entonces ensayamos y creamos respuestas posibles para sentirse parte. Fue lo mejor que pude hacer acá en el colegio, que fue unirme a ese grupo, porque literalmente ellos son mis amigos y los amo. Y nada, o sea, aparte aprendo una banda de cosas ahí y me encanta estar ahí. Es un lugar para pasar el tiempo y encima aprender. No sé, te sentís que estás haciendo algo, que estás aportando algo, ¿no? Tipo que están escuchando lo que vos tenés para proponer, y nada, qué sé yo, porque vos tenés una idea y si vos la venís y la planteás acá, bueno, dale, lo hacemos. Y te sentís re bien cuando hacen algo que vos querés. La lección más importante que me dio Note es que no estoy solo. Tengo muchos amigos por los que pongo la mano en el fuego, pero siempre camino solo, en todos lados. Y si tengo algún pensamiento que me molesta, me lo guardo solo. Y si tengo algo que me gusta, me lo guardo solo. Note me enseñó a que no estoy solo. ¿Entendés? Y cuando me pasa algo mal, lo hablo con alguien, y cuando me pasa algo bien, también lo hablo con alguien. Y puedo sacar lo que tengo adentro, porque guardarte todo adentro es una cagada. Nunca había hablado con un psicólogo yo. Y acá aprendí a hablar y no era necesariamente psicólogo. Eran pibes, eran amigos, eran compañeros. Esa es la lección que me dio Note, que no estoy solo, que siempre están ellos o hay alguien más. Ahí estamos. Les escucho. Les escucho con... El nombre es para espectacular. El nombre es... Hay que hacerlo remera, porque es un concepto, ¿no? No te sientas zarpado, es
es una forma, digamos, es un significante que usan los pibes, ¿no? Los pibes, las pibas. No es cualquier concepto, ¿no? Y está bueno como lo define también Jorgelina, ¿no? Cuando se sienten zarpados, los pibes cuando quieren hablar por ellos, ¿no? También cuando otro no los respeta. Pero principalmente digo como aporte para aprovechar del video, digo, que por ahí es un sesgo que tenemos mucho los psicólogos, y el otro día se daba esa discusión en torno a los abordajes y al rol de los profesionales. En materia de estrategia de reducción de daños, ¿no? Hay que poder pensarse más allá de la cuestión de la intervención, ¿no? De la intervención del psicólogo, digamos, como tal. Poder desdibujar un poco ese encuadre que a nosotros nos da a veces tanta seguridad, pero que promueve, digamos, nos rigidiza un tanto, ¿no? Es el consultorio, es el dispositivo de escucha. Por ahí lo que queda en evidencia a partir de este programa es la creatividad, ¿no? De la que también podemos ser parte a la hora de pensar los abordajes. Yo pensaba bastante en la experiencia, está justo Mariana ahí que veo que prendió la cámara, que ella formó parte del equipo de la Casa Caracol, que es un espacio interesantísimo por cómo se construyó, cuando vos hablabas, Paula, de esto de, bueno, cómo llegar al barrio. Ellos llegaron a partir de un convenio que la Cedronar firma con una ONG, pero hasta tanto se construyó la casa, ellos se sentaban en la plaza, ¿no? Del barrio a conocer a los pibes, digamos, ahí a establecer vínculos. Y en el sentido de lo territorial, de lo comunitario, toda esa complejidad que significa también, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que habitaban el espacio, los que tenían problemas con otros? ¿Cómo desanudar a veces esos conflictos de carácter comunitario que se manifiestan en ese mismo espacio territorial? La verdad que es muy interesante el proyecto de trabajo en las escuelas, y también comparto uno que nosotros llevamos adelante en el Martillo, y con esto ya les doy paso la palabra, que tenía que ver con pibes que estaban haciendo un tratamiento por situaciones de consumo problemático, que se habían propuesto, digamos, que tenían cierta expectativa de modificación de su conducta a partir de una propuesta terapéutica, que fueron incluidos en un programa que nosotros llevamos a las escuelas, y en los que estos pibes compartían un poco la experiencia que habían tenido en relación al consumo y a las formas de cuidado. Al principio, obviamente, todo era chapear, ¿no? Que también es una actitud bastante típica en los pibes, esto de presentarse desde el consumo. Pero después, con el tiempo, fue dando lugar a experiencias mucho más enriquecedoras, y de hecho pienso que fue muy interesante para los mismos pibes que participaban desde ese otro lugar, que muchos de esos habían dejado la escuela y demás, y presentarse desde ese lugar hacia quienes iban a recibir esos talleres que básicamente tenían propuestas lúdicas, me parece que fue una también de las cosas más interesantes que nos tocó hacer en nuestro trabajo. Y ahora sí, con esto paso la palabra. Ahí está Andrea también, que le dijiste que tenía que venir. Le dijiste que tenía que venir. Me veo obligada a hablar. Bueno, la verdad que impresionante. O sea, ya venía impactada con el video que, bueno, hoy entré un poquito más tarde, no sé si se habló, con el video que tuvimos que mirar para hoy. Y bueno, la verdad que hermoso. Y lo que rescato es poder devolverle a los jóvenes ese lugar de ciudadano. Me parece que es lo que surge ahí, el poder poner a ser también partícipes de la política, partícipes de sus propios dispositivos, ser ellos quienes los lleven adelante, acompañados, pero poner el poder en ellos, y creo que eso es lo fundamental. Y a partir de ahí, bueno, ir tejiendo las distintas vínculos a partir de la creatividad, de la música. Bueno, eso me pareció lo más rescatable, y me quedo también con algo del video, donde se hablaban de las ceremonias
¿no? De esa ceremonia mínima, como apareció el juntarse a comer. Bueno, esto también me parece que esos momentos de encuentro entre ellos, y donde comparten y son visibilizados de alguna manera, me pareció fundamental. También algo que expresaban en el video, cómo ellos consideran que los ve la sociedad y cómo se ven ellos, se autopercibían ellos, que era totalmente diferente. Bueno, eso, algunas cositas que fui anotando. Qué linda, Andrea. Sabes que hay una persona que trabaja esa categoría de ceremonias mínimas, ¿no? Que es muy interesante. Después puedo subir algo ahí. Buenísimo. Que es cómo trabajar con esas pequeñas rituales, ¿no? Ceremonias que instalan, que hacen vínculo, digamos, que no deberían como perderse, digamos. Es súper interesante esa cuestión. Sí, me encantó del video lo que hicieron en Brasil, de sacarle fotos y empapelar la ciudad, hacerlos visibles. Me pareció re interesante. Preguntas, otras cuestiones. Ahí es interesante algo de lo que trae Joaquín, digamos, que él trae una cuestión que yo lo llamaría, no tiene que ver con ser psicólogo, sino que digo que las intervenciones en la complejidad, digo, están más allá de las disciplinas, claramente. Entonces no es más allá, digamos, de ser psicólogo, digo, o ser trabajadora social, o ser comunicadora, ser terapista, ser lo que sea, está más allá de las disciplinas. Y en algún punto estas lógicas de abordaje, digamos, o estas perspectivas, digamos, que algunas palabras que fueron apareciendo, el tema de la flexibilidad, digamos, ¿no? Requieren, digamos, también, digamos, como la capacidad, digamos, de ser más maleable, digamos, más poroso, digamos, en esos límites disciplinares, ¿sí? Digamos, eso es como un requerimiento, digamos, de cómo pensar incluso la propia práctica disciplinar. No creo yo que tenga que ver, o mejor dicho, lo voy a corregir, reviso la fórmula, digamos, cómo voy a formular la oración. No creo que sea solo una cuestión, digamos, de disposiciones personales o disposiciones particulares. Creo que son más bien modos, digamos, de concebir la propia disciplina. No es que, porque entonces alguien es re flexible y es re macanudo y entonces tiene esa plasticidad, puede, pero tiene una concepción de su disciplina, digo, más tradicional, más anclada, digamos, más cristalizada en sus conceptos, más cristalizada en sus formas de actuación. Me parece que es lo que tiene que ver con cómo uno concibe la propia práctica disciplinar, con cómo uno, digamos, concibe la propia formación. Que ese es el nodo, digamos, qué epistemologías, digamos, nos van, digamos, de alguna manera vertebrando nuestra propia práctica. Ese me parece que es un punto, digo, central, que es una pregunta para construir cada uno, digamos, desde su campo disciplinar. Porque hegemonías de psicólogos hay, como hay hegemonías de trabajo social, hegemonías de todas las disciplinas. No pasa por ahí, digamos, si no pasa más, creo yo, con bastante certeza, que es cuáles son, digamos, insisto, los horizontes que vertebran, digamos, nuestras profesiones, cómo las miramos, cómo las pensamos. Sí, trayendo un poco lo que hablábamos al principio de la noción de territorio, quizás más de las manos también de las teorías críticas o de la extensión, plantean la universidad como un territorio, ¿no? A partir de ahí, bueno, pensarlo por fuera del dispositivo pedagógico del aula, ¿no? Atravesando la currícula, bueno, y demás cuestiones que me parece que está bueno también considerar dentro de esa noción de territorio que estuvimos viendo. Sí. También pensaba yo en el tema del protagonismo de los sujetos.
a la hora de pensar las intervenciones, creo que lo hablamos en una de las primeras clases, que muchas veces se piensan las intervenciones sin el protagonismo de quienes participan, y acá me parece, se notaba algo que no, que se habían como apropiado bastante del espacio, incluso también en la horizontalidad de los saberes, también cómo circulaba lo que decía la chica, no me acuerdo el nombre, Nadia, no me acuerdo, que Sí, puede ser. decía, yo traigo una idea y eso es Juliana. tomado y eso está buenísimo, o sea, que sea pensado y construido, o lo mismo con el chico que decía, y esto no sé bien qué es, como que no sabía cómo nombrar el espacio, me parece que eso es clave cuando tenés algo ya tan internalizado, que ya tenés una representación tan fuerte que no sabes ni qué nombre tiene, pero me daba esa sensación de construcción conjunta. Hoy Guti, Gustavo le decimos Guti, Guti es consejero, digamos, está dentro del Consejo Federal del Programa Nacional de Adolescencias en el tema de adicciones. 2 de No Te Sientas Zarpado, Guti y Dayana, que no está en el video. Ellas dos están, digamos, son representantes por No Te Sientas Zarpado en ese consejo asesor sobre el tema de drogas. Creo que eso, digo, a ver, es una intención, ¿sí? No es solamente el devenir del tiempo el que hace que los pibes se comprometan con el espacio de esa manera, digo. Parece que hay, que es claramente, digamos, una intención, que es que siempre fue una decisión nuestra, quizás nos llevó por caminos más caóticos, digamos, en general, quienes construyeron ese equipo, quienes construimos esa propuesta, nos sentimos más cómodos en general trabajando en el caos que trabajando en demasiado orden, pero siempre fue una decisión, digamos, de que les pibes fueran quienes marcaran la pauta, y ir construyendo ahí, digo, también, digamos, transfiriendo, ¿no? Depositando confianza, equivocando, digo, hubo un montón de cosas que salieron mal, algunas pocas muy bien, y otro montón bien. Pero digo, creo que esa es la construcción, digamos, del trabajo en esa lógica, digamos, del territorio. Por ahí esto que decías, Paula, recién en relación a la configuración de los dispositivos, ¿no? Qué distinto es cuando como equipo uno viene a, digamos, a aportar o acompañar algo que ya se está forjando en un territorio, a cuando uno pretende armar un dispositivo y de ahí convoca, ¿no? Pensaba un poco lo que decía de Casa Caracol cuando nosotros llegamos. Casa Caracol se hizo donde era el potrero del barrio. O sea, ya había en esa manzana un lugar donde ya los pibes y las pibas iban a jugar, se iban a encontrar, ya era un espacio de encuentro. Después vino el edificio en ese lugar, pero incluso los pibes al principio nos decían, pero acá estaba el potrero del barrio, ¿no? Después ahí se generó la canchita de Casa Caracol, y nos pasaba que muchas veces, bueno, por una cuestión de seguridad, eso se hizo la construcción, quedó la canchita, y alrededor pusieron todo el alambrado. Y los pibes, en vez de entrar por la puerta de Casa Caracol, pasaban por el alambrado, por el otro lado, porque estaban acostumbrados para entrar por otro lugar, digamos, de la manzana. Y ese ya era su territorio. Y muchas veces ni siquiera pasaban por lo que es formalmente la puerta de entrada de Casa Caracol, sino que entraban directamente a jugar, porque era su lugar. Y los espacios de escucha y los espacios de intercambio con los profesionales que éramos los de afuera, los extraños, muchas veces se daban ahí y no adentro del edificio. Se daban en esos bordes, en el alambrado, esperando para entrar a la cancha, cuando salían. Ahí los espacios, la generación de los vínculos se daba y se sigue dando mucho más en el borde que en lo institucionalizado. Entonces, en ese sentido, la deconstrucción de nuestros vicios profesionales en términos de encuadre, ¿no? Por ejemplo, si se quiere, se rompen, porque en realidad el encuadre los ponen los pibes, es uno,
el que en todo caso entra o deja de entrar. Muchas veces pasa eso, es como, en vez de convocar, o por lo menos una de las cuestiones que tratamos de hacer, en vez de convocar nosotros a los pibes, bueno, ver dónde están los pibes y en todo caso sumarnos nosotros y crear junto a ellos, ¿no? O cuáles son sus prácticas, cuáles son sus ritos, cuáles son sus encuentros, sus espacios de... Y es otra lógica a la idea de crear, por ejemplo, bueno, hagamos un dispositivo, no sé, de juego para niños. ¿Dónde están jugando los niños? Un día normal en el barrio, cualquiera, ¿dónde están? ¿Qué hacen? Es como una lógica también que por lo menos en lo que fue hoy, en lo que es Casa Caracol, está como muy, muy instalada, ¿no? ¿Dónde se juntan? ¿Qué es lo que hacen? Totalmente de acuerdo con lo que decís, Mariana, y a mí me parece que, digo, agrego algo ahí, porque me quedo pensando en esta palabra que usás, que no me es ajena, digamos, como estar en el borde. Yo digo, me parece más interesante, digo, todos aquellos dispositivos, digamos, yo más que están en el borde, están en el entre, digamos, cómo habitar el entre, más que el borde. Pero bueno, habría que pensarla ahí con un poco más de sutileza, pero me gusta mucho más, nosotros decimos mucho esas formas, digamos, de estar o de intervenir en el entre el adentro y el afuera, ¿sí? Digamos, entre los adultos y los pibes. Muchas veces, digo, cosas, digamos, que hemos operado desde No te sientas zarpado, digo, son conflictos que ocurren entre algunos adultos y los pibes. Y jugamos en ese entre. Es un dispositivo que está dentro de la escuela, pero que no trabaja solo con la escuela, que está entre el adentro y el afuera, que pelea todo el tiempo para no entrar a las lógicas escolares, ¿sí? Que son lógicas mucho más cristalizadas, digamos, lógicas, digamos, que mucho más programáticas, y sostenernos en una lógica que nos gusta mucho más, que tiene que ver con lo diagramático, no con lo programático. No queremos formar parte del programa de la escuela. No queremos ser parte del programa de las materias de la escuela, no nos interesa nada de eso. Sin embargo, digamos, recurrimos a las aulas un montón de veces a poner discurso, a poner palabra, digo, a intervenirlas. Pero cuando alguna vez nos han ofrecido, digamos, bueno, si quieren, pueden transversalizar, digamos, podemos, no queremos nada de eso. O sea, queremos sostenernos en una lógica más diagramática que nos permita alguna vez ir al aula, digamos, porque están los pibes, porque es el espacio, digamos, que están ahí, es obvio, están sentados un montón de tiempo, se puede ir a trabajar ahí, pero no queremos esa lógica programática, queremos poder jugar en ese entre. Y eso me parece que es un modo, digamos, de definir las intervenciones también en este campo. Lo hemos un poco ido ensayando, digamos, en estos tiempos, y hemos entendido, digamos, que lo que se juega en nuestras intervenciones está ahí en el entre. Digamos, como habitar, que es algo de lo vincular, que es algo de lo relacional. Y la relación, los vínculos, siempre se juegan, obviamente, entre, digo, 2, 3, 1, 4, 5, no importa, entre varios actores, entre varias situaciones, y que nosotros operamos, digamos, en un modo, digamos, de organizar, digamos, trabajar, disponer, digamos, de ese espacio para que esos vínculos sucedan, para que esas relaciones se den, para que para que algo se produzca, sea un juego, sea, digamos, un programa de radio, sea el centro de escucha, o sea lo que tenga que salir, digamos, como hay algo ahí, digamos, que me parece que se juega en esa clave. Me gusta eso del entre, lo pienso también como un pasito más, porque lo que nos pasa a nosotros muchas veces es que los chicos se quedan en la puerta y no hay un vínculo todavía, o sea, quedan ahí en el borde, digo, ¿cómo armar del borde al entre, no? ¿Cómo armar que ese pibe, que muchas veces pasa, que se quedan en la puerta, en el alambrado, en la vereda de enfrente, y no terminan de entrar, empezar a hacer ahí como el vínculo con la institución, ¿no? Como un pasaje ahí, que de a poquito se vaya generando algo de lo vincular. Pero bueno, para eso también tiene que haber una disposición subjetiva de cada uno de los que están dentro del equipo, sean profesionales o no, a ir a generar ese vínculo, ¿no? Sí, claro.
Sí, 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 sí. Algo ahí tiene que producirse claramente, sí. Sí. ¿Alguna otra cosa más? Si no, yo voy a pasar a trabajar con una filmina ahí para hacer un poquito de síntesis y que queden algunas ideas que las fuimos diciendo, pero quizás me gustaría como enunciarlas un poco más, como un poco esto del entre, digamos, como algunos de estos principios. Bien. Entonces, si comparto una vez más, no, va a ser acá, porque si no, cada vez que hago eso, después me fallo. Ahí vamos. Pues si nos da tiempo pasamos ese cortito de 1 minuto. No. Si hay tiempo después lo pasamos. Igual es 1 minutito nada más. Algunas de las cosas que ustedes dijeron, pero me parece que es importante, digo, afirmarlas un poco porque digo, nuestras experiencias de todos quienes conformamos este grupo son muy distintas, digamos, entonces también me parece importante, digamos, como dejar base, digamos, de algunas de estas ideas. Primera cuestión, digamos, que tiene que ver con pensar esta clave, digamos, de lo integral, ¿no? ¿Y qué sería lo integral en estos ejemplos? ¿O qué sería lo integral en estas experiencias o en estas intervenciones que estamos proponiendo? Entender, digamos, que uno puede y debería poder jugar en múltiples dimensiones al mismo tiempo. Como, digamos, decir, como por ejemplo, si yo quisiera laburar solo con los pibes y monto un dispositivo y mi único objeto de trabajo son los pibes. Eso no es integral, digamos, porque los pibes son, digamos, una partecita, digamos, ¿no? De toda la complejidad del fenómeno, pero digo, hay otras dimensiones que tienen que ver qué pasa con las instituciones, por ejemplo, qué lugar los adultos, qué lugar, digamos, el barrio, ¿no? Qué lugar, digamos, el nivel más, si se quiere, digamos, de organización sectorial de las políticas, digamos, No Te Sientas Zarpado participa a su vez en una mesa intersectorial que interpela al municipio en múltiples cuestiones vinculadas a la atención de los pibes, de las y los pibes, ¿no? Y entonces abordamos también esa dimensión, digamos, del trabajo. ¿Cómo pensar, digamos, en las lógicas, digamos, de intervención, algo, digamos, de esto que tiene que ver con lo integral? Y si ese fenómeno del uso de drogas en general lo pensamos como complejo, y en esto nunca hay una discusión, todo el mundo cuando ves que dice las drogas, lo primero que dice es un fenómeno complejo. Bien, pues los fenómenos complejos están obligados a pensarse en clave de integralidad. Y eso tiene que ver mucho, para que no sea solo una cuestión retórica o de sentido, en cómo se organiza el trabajo, ¿sí? La integralidad deviene mucho en la organización de los propios espacios de trabajo para pensar los modos en que las distintas dimensiones, que son distintas en términos literales, digamos, yo no podría decir son siempre las mismas dimensiones, digo, van también cambiando, depende de la situación, digo, poder articularlas en ese trabajo. Digo, pongo un ejemplo concreto, digamos que quizás es interesante pensarlo. Nosotros una vez tuvimos, casi al inicio, digamos, de nuestras intervenciones, fue un proyecto que comenzó en el 2012, efectivamente, el 2011, insisto, fue la demanda, 2012 fue el arranque de todo el proceso de intervención, y más o menos en el 2013, sí, creo que un año después, 2013-2014, tuvimos un episodio de venta de sustancias en la escuela. De venta de drogas adentro de la escuela. Y, digamos, de alguna manera el dispositivo No Te Sientas Zarpado, un dispositivo que trabaja con este tema,
estaba invitado, convocado, digamos, en todas sus formas, a trabajar con esto. Y ahí salió, digamos, una cuestión que fue la campaña Aquí no da, que fue una campaña que la llamaron los pibes de esa manera, porque cuando empezamos a discutir, digamos, y a ponerle palabras a lo que había pasado dentro de la escuela con las y los pibes, una de las pibas en ese momento dijo, esto aquí no da, acá no da. ¿Sí? Eso fue lo primero que dijo, acá no da vender. Y arrancó así la campaña Acá no da. La campaña de Acá no da implicó, digamos, una gran puesta artística, digamos, con esa frase de Acá no da, digamos, se hicieron stickers, se hicieron materiales, digamos, de Acá no da, se pintaron paredes que decía simplemente Acá no da, nada más, no decía más nada que eso. Casi que se fue como el hashtag. El hashtag, sí, en ese momento no usamos la palabra hashtag, pero el hashtag era Acá no da. De repente todo apareció con Acá no da. Y esa Acá no da tuvo sus devenires, porque empezó a devenir en lo que sí da, porque si vender drogas no daba, y todos estuvimos de acuerdo en eso, adultos, pibes, todos estábamos de acuerdo, digamos, en esa dimensión, ¿qué es lo que sí daba? ¿Sí? Y empezaron a hacer un montón de enunciados de lo que sí daba adentro de la escuela, ¿no? Que tenía que ver con otras dimensiones, digamos, que era de los vínculos, de los lazos, del aprender, digamos, del entramar, digamos, otras lógicas. Como también fueron enunciadas otras cosas que no daban y que también estaban sucediendo, o que, digamos, que habían sucedido, digamos, desde robos, digamos, o de dejar la mochila abierta y que desaparezca un celular, y eso no da dentro del espacio escolar, digamos, como nos permitió también problematizar otras cosas, no solo vinculadas a las drogas, en esta clave del cuidado más allá de las drogas, que tampoco daban adentro del espacio escolar, y devino también después en un trabajo con adultos, donde trabajando esas mismas lógicas, trabajamos con adultos en una organización barrial que está al lado, digamos, trasladamos el trabajo por fuera, digamos, del espacio escolar, y trabajamos en una serie de encuentros con un conjunto de adultos donde hablamos de lo que da y lo que no dan las relaciones de adultos con los pibes. Un material súper lindo que está publicado en algún lado, en alguno de los materiales donde se recupera la historia de No te sientas zarpado está, porque ese material que fue súper interesante cómo se produjo, después la escuela lo toma, lo retoma, aunque no habían sido estrictamente todos padres de la escuela los que habían participado, es más, casi ninguno era padre de la escuela. Después la escuela lo retoma y utiliza, digamos, ese material para enviarlo en los cuadernos de todos los pibes, digamos, o mandarlos a las familias. Entonces, eso es un ejemplo de pensar la integralidad, digamos, ¿no? De cómo, por un lado, digamos, la dimensión de lo institucional, la dimensión del trabajo con los adultos, la dimensión con el trabajo con los pibes, digo, va conformando un modo de respuesta a un hecho que indudablemente, digo, mueve cualquier suelo en cualquier institución o en cualquier espacio que eso pase, ¿no? Cualquier institución, cualquier, digamos, espacio, digamos, que trabaje con pibes, cuando algo, digamos, de estos hechos, como puede ser la venta de sustancias, sucede, algo, digamos, del suelo de esa institución, digamos, se mueve. La otro principio, digamos, para pensar es la idea de trabajo en redes, no voy a hablar mucho porque ya lo dije antes, pero cuando hablé del territorio, pero ahí, digo, me parece interesante partir de las lógicas que hay algo, digamos, de la necesidad de enlazar los cuidados, ¿sí? Que se me presenta como fundamental, digamos, cuando laburamos con pibes en estos temas, ¿sí? No solo se trata de denunciar las cuestiones de los riesgos o de los potenciales riesgos que tienen las sustancias, esto un poco lo veíamos la semana pasada, sino también de articular de alguna medida, digamos, redes de cuidado entre los propios pibes. Yo no sé si alguno pudo ver, digamos, cuando al inicio del video estaban haciendo algunas grafitis, digamos, algunas stencileadas, y dentro de eso aparecían frases del estilo pasado careta la piba se la respeta. Tuvo que ver con todo un año que fue muy fuerte trabajado todo el tema de género, todo el tema, digamos, donde se habló mucho, digamos, sobre el tema de los cuidados en las salidas, ¿sí? Cuidados colectivos entre pares al momento de las salidas de los fines de semana, cuando
ninguno de los adultos de No te sientas zarpado, digo, puede estar presente. Cómo trabajar con adolescentes, algo de lo que Deligny llamaría, digamos, como una presencia ausentada, ¿no? Cómo estar presente ahí donde esos espacios, donde las adolescentes van a estar por sí solos porque tienen que estar solos en esos espacios, ¿sí? Entonces, cómo trabajar, digamos, ese estar presente aún cuando no puedo estar presente. Ese es un trabajo re lindo, digamos. Deligny lo trabaja muy bien, digamos, todas esas categorías de ir, digamos, alejando, digamos, de las presencias ausentadas, de las lejanías, o de las cercanías ligeras, dice él, ¿no? Como estar cerca de una manera ligera, de una manera suave, no de una manera pesada, ¿no? Ahí alguna vez una piba, digamos, nos dijo, hay adultos que están para cuidar y adultos que están para molestar. Hermoso, hermoso. O sea, hermoso, nos dio letra durante muchos años para pensar el rol de los adultos y en el cuidado y en la atención de las y los pibes, ¿no? En esta interpelación, ¿qué tipo de adulto vos querés ser? ¿El que está para cuidar o el que está para molestar? ¿No? Fue hermoso. La otra cuestión tiene que ver con el tema del proceso, ¿sí? Digamos, el campo del uso de drogas es un campo, digamos, muy vinculado a la urgencia, se siente muy cómoda pidiendo todo para allá, ¿sí? Parece que todas las intervenciones tienen que ser para allá porque todo declama el estado de emergencia. Sin embargo, digo, ahí yo quiero rescatar como un principio de este tipo de intervenciones, pensar en lo procesual, ¿sí? Pensar en procesos, pensar en clave de procesos. No pensar en clave de resultados, no sé a dónde voy a llegar, no me importa. Digo, sé dónde estoy parada y arranco procesos. Y el propio devenir de ese proceso desde donde estoy parada, con estos principios que yo tengo de reducción de riesgos y daños, de ampliar el cuidado, de ampliar, digamos, las redes, digamos, de dar puntos de contacto a los pibes, de pensarlo más allá, digamos, de las drogas, de pensar en los derechos de los pibes, todos esos como horizonte, me invita a arrancar procesos. El devenir de ese proceso lo voy transitando, digamos, en el camino. La otra principio que me parece clave es el de la singularidad, que ahí está expresado con esa frase es una frase que la hemos construido con Jorgelina, digamos, muchas veces que decimos, es como la ropa, la singularidad es como la ropa. Digamos, vieron que a veces cuando vas a comprar ropa, y te dicen, no, este es un único talle, ¿te queda hermoso? Y vos decís, no queda hermoso, o sea, para todos igual, no, a mí me queda para el culo, digo, yo soy alta, digo, me queda corta de mangas, o sea, no existe la ropa, así como no existe la talla única en la ropa, ¿sí? Y que además le quede bien a todo el mundo, eso no es cierto. Bueno, en esto es lo mismo, digamos, la singularidad es ser pensada como no hay intervenciones de talla única, no existe eso. Digo, hay que pensar, digo, en las lógicas, digamos, de ¿qué es? ¿Qué para quién? ¿Qué para qué? ¿En qué circunstancia? ¿Para este sujeto qué? Y ahí todo el tiempo uno va acomodando. Por supuesto, digo, eso no quiere decir descalificar todas las herramientas que uno ya aprendió. Digo, hay algo ahí que a mí me gusta pensar como la mochila que uno va armando, ¿no? Y en esa medida de caminar del proceso, digo, empiezan a aparecer herramientas que están como más a mano. ¿Sí? Bueno, pero de ahí a pensar que hago para todos igual, eso desde ya que no sucede. Y la otra de los principios que me interesa plantear es este que está más vinculado a pensarnos nosotros, digamos, voy a dejar de compartir pantalla, digamos, que es pensarnos nosotros, digamos, como parte de estas situaciones en las cuales trabajamos con las y los pibes. Nosotros tenemos mucha tendencia muchas veces a describir, digamos, lo que le pasa a los pibes como la otredad, ¿no? Como desde un lugar de alteridad, un lugar de otredad. Bueno, la situación lo que le pasa a ellos. No. Desde estas lógicas de trabajo que estoy proponiendo, o que estamos proponiendo acá, que estamos componiendo un poco entre todos, digo, nosotros como disciplina somos parte de esa situación. ¿Sí? Y en tanto somos parte, operamos, digamos, y movemos, y nos movemos dentro de esa situación, no estamos por fuera de ella. Entonces hay algo ahí de la responsabilización también, digamos, en torno al trabajo, en torno a la generación de condiciones,
digo, nada, más amorosas de estar con las y los pibes en estos contextos. Entonces, esos principios, que me parece que son los que están de algún modo en el video plasmados o insinuados en todo caso, digamos, si es que alguno no llega, digamos, como a quedar suficientemente ilustrado, digamos, pero sí me parece que quería que quedaran ahí como marca, como marcado. Estos son los principios que desde esta perspectiva estamos pensando la intervención en drogas. Me callo para preguntas, comentarios, dudas. Justo desmuteo, pasa moto, colectivo, pasan todos por acá por la avenida de casa. Pero la verdad que es una síntesis muy interesante esta última que compartís, Paula, y me quedo pensando en esto. Bueno, las intervenciones en relación a las drogas, ¿no? Las mejores intervenciones son las que ponen las drogas entre paréntesis, porque en todas estas cuestiones, digo, más allá de que sí, se suscita la pertinencia de la participación del no te sientas zarpado porque lo que se vende en el colegio es droga. Pero imagino que las cosas que fueron surgiendo no tenían que ver estrictamente con la utilización, con los usos de drogas, sino que tenían que ver, y ustedes supieron darle lugar a las cosas que sí daban, ¿no? Que es algo, es un movimiento muy, muy importante cuando uno trabaja también con personas que de repente se plantean establecer algún tipo de regulación. Y voy haciendo caso omiso de mi propia advertencia, me voy metiendo en el campo de la intervención disciplinar. Pero digo, qué difícil es, ¿no? Cuando uno trabaja con personas y se centra en el consumo de drogas, salirse de la advertencia de lo que no, ¿no? Generar algo de la potencia, ¿no? Centrarse en las cuestiones en las que sí, porque las cuestiones de la droga, no, bueno, no tenés que drogarte. Entonces, ¿qué haces para no, digamos, ¿no? Pero cómo pasar a la parte de la afirmación de sí, de la identidad de los adolescentes, ¿no? Porque los adolescentes también están muy atravesados por esa mirada, y de ahí retomo esto que hablabas de lo de la integralidad, ¿no? No trabajar sobre los adolescentes como un conjunto desvinculado del resto. Pero más allá de mis reflexiones, me parece interesante, a partir de esta síntesis que haces, por ahí proponer, ¿no? Una suerte de reflexión, porque la verdad que ya nos estamos medio acercando. No quiero ser el que dentro de 20 minutos, el fantasmita del Pac-Man, ¿no? Para quienes lo han jugado. Pero digo, por ahí aprovechando este último pedacito de tiempo que nos queda, ¿no? Aprovechar esas reflexiones y la invitación esta, ¿no? Bueno, ¿cómo nos ha impactado? ¿Cómo nos impactan estos conceptos? ¿Qué sensaciones también, ¿no? Que es esta cuestión de la afectividad también. ¿Qué nos ha pasado durante este curso? ¿Qué es lo que hemos podido aprender? ¿Cuáles son? Me parece que hay un montón de cosas, por ahí no quiero interrumpir la dinámica que traías, pero no quiero después que faltando un momentito, digamos, nos quedemos con ganas de escuchar y por ahí quien quiera hacer una reflexión en torno a la propuesta, quien quiera también enriquecer la propuesta a partir de sugerencias. Sería interesante esta instancia de evolución, porque bueno, también de acuerdo a los planteos que Paula y el equipo de intercambio llevó a cada una de las propuestas que fue presentando, también en el momento en el que se pusieron a pensar en esta propuesta de formación, también trataron de ser respetuosos de eso, y creo que lo pudieron llevar adelante a partir de ir adecuando cada una de las clases a los interrogantes que fueron surgiendo y demás. Así que la verdad que sería interesante poder escuchar cómo lo fue recetando cada uno, qué aprovecha de
con qué se puede quedar, qué le gustaría también como para darle continuidad a este tipo de propuestas. Podemos repetir la dinámica del principio, aquella de, bueno, yo me callo, pero habla, no sé, habla, si quieren podemos, que esa estuvo bien porque nos sacó a todos del anonimato ahí de la cámara. No sé si Gabriela era la compañera allá de Bariloche, quiere continuar, quiere tomar el guante del convite. No, bueno, perfecto, no. Qué bueno que lo suavizó con el jaja, porque si no me hubiera sentido verdaderamente mal. A ver, voy a probar con alguien más. Joaquín, dale descanso a tu Super Joy, ¿te está matando o no? Sí, no, me tiene muy mal. Joy está... Entonces, vas vos, Juan. Vos que... Dale. Yo quiero que le digan a Pía que le tomé prestado la dinámica que usamos para trabajar las representaciones sociales en relación al consumo y género. Bueno, hoy se la tomé prestada para el práctico de hoy que trabajamos subjetividad. Así que bueno, eso también me lo llevo. Buenísimo. Bueno, y me quedo mucho, sí, con estos últimos 2 encuentros también para repensarme, ¿no? Todo el tiempo, me quedo también con esto de la intervención en el ¿no? Entre lo instituido, lo instituyente y estar ahí, en el entre, y se me venían también muchas reflexiones en realidad al trabajo con jóvenes en hogares convivenciales, que venimos realizando hace muchos años en un proyecto de extensión de la Facu, y cómo todo esto se va poniendo en juego, y algo que me llevo, justo tengo reunión de equipo ahora en un rato, de cómo nosotros somos compartiendo realidades, un proyecto que está hace bastante, pero es un nombre que lo hemos puesto nosotros ya hace 10 años más o menos, pero esa impronta de que pongan el nombre, ya sea en un momento o en una configuración grupal determinada de un año, da también una configuración y una afiliación y apropiación de ese espacio y de ese dispositivo de una manera, ¿no? En el sentido de que está bien, ellos ya saben que nosotros vamos cada tantos días, que trabajamos en forma grupal, dispositivos de reflexión, ¿no? Pero el nombre siempre fue impuesto un poco por nosotros. Y quizás corrernos de esa lógica algún año, en algún momento, también me lo llevo, ¿no? Como en un momento este chico Gustavo, creo que dijiste, lo abrevia y dice note, ¿no? Habla de una apropiación total, eso, ¿no? Y eso, bueno, también me lo llevo como para ir repensándolo. Sí, es interesante porque, digo, yo confieso que No te sientas zarpado es el nombre que nace de un enorme error nuestro, como equipo. Así. Pero digamos, también lo transformamos, ¿no? Fue el inicio, digamos, cuando la escuela hace esa demanda, como toda escuela también, más allá, digamos, del enorme amor que yo tengo, que todos tenemos por ese equipo de dirección, algunos de esos ya no están como equipo directivo en la escuela, digamos, pero quienes estaban en ese momento, digamos, como equipo directivo de la escuela, digamos, porque también son, digamos, contraformas, pero también algunas cosas se cristalizan. Lo primero que hicieron es entregar una listita de 15 pibes que eran los que para ellos estaban más comprometidos con el consumo de sustancias. La primera lista de los 15, que todavía hoy hacemos chistes con eso, digamos, ¿no? Como la famosa lista de los 15. Y una de las... claro. Y ahí es interesante, digo, pero es interesante también pensar, porque, digo, cómo nosotros entramos, digo, también en esas lógicas institucionales, de esa lista de los 15, y una de las primeras acciones que se hacen, en realidad, la primera fue con el propio equipo de la escuela, porque nuestro primer equipo inicial de la escuela, digamos, de conformación de este dispositivo, tuvo mucho que ver de trabajo con todos los docentes, preceptores, maestranza de la escuela. Hicimos un enorme trabajo con todos ellos, y de ahí hubo un grupo que quedó como operador, digamos, de los primeros años de No te sientas zarpado, hasta que los pibes pudieran ir tomando el dominio de algunas cosas. Teníamos nuestra operadora estrella, para que se den cuenta, una profesora de matemáticas, la amábamos. Que la profesora de matemáticas fue presentada por el equipo directivo. Miren, todos los pibes de primero a quinto aprenden matemática con ella. Nadie se quiere perder su clase. Yo dije, yo quiero esa mujer en mi equipo. Era un balazo. Hermosa, hermosa. ¿Qué sabía de drogas ella? Nada. Dijo, yo no sé nada de drogas. No te queremos por eso.
si queremos, por otras cosas adentro del equipo. Pero a lo que iba, digamos, que esa listita inicial, digamos, eso fue todo un tiempo largo que nos dimos de trabajo con todos los adultos antes de entrar a trabajar con los pibes, pero en una de las primeras reuniones, claro, convocamos a una reunión a esos 15, digamos. Y lo primero que dije, hermoso, fue hermoso, nuestro yerro, hermoso, digamos. Y lo primero que dice una piba dentro de ese grupo es, yo me siento resarpada acá. Claro. Obvio. Y claro. Estamos Porque te todos los pusieron en una drogones lista acá. de los que se drogan o los que van a terminar mal del cole. Es tremendo. Te sentís zarpado si estás ahí. Entonces ella dijo, acá estamos todos los que nos drogamos, que no me hagas ninguna tonta. Dijo, yo me siento resarpada. Y ahí quedó. Genial. Es genial. Y ahí quedó. El note es, bueno, pero ella se había sentido resarpada. Yo me siento resarpada. Dijo. Hermosa. Es la misma protagonista de Los adultos están para cuidarnos o están para molestarnos. Una mente brillante. Una mente brillante esa pendeja. Sí, es la misma dueña de esa frase, de adultos que nos cuidan o adultos que nos molestan. Ahí Agus está poniendo algo en el chat. Agustina, la voy a leer para todos. Yo quería en primer lugar agradecer por este espacio, la verdad me pareció espectacular. Cada encuentro me dejó algo para seguir pensando, sobre todo la manera en... Perdón, me perdí. Sobre todo la manera en concebir, digamos, el consumo problemático de sustancias. La clase pasada con las maneras de intervenir de la reducción de riesgos y daños, el abordaje que vimos recién, todo nuevo. Y otra vez me perdí cuando moví la ruedita. Todo nuevo y con ganas de seguir investigando. Excelente. Muchas gracias. Y Agustina Castellano también. No, esa es Agustina. La misma Agustina, perdón que no puedo abrir el micrófono, que estaba en el trabajo, pero no quería perdérselo. Y a Yelén pone, me tengo que retirar, pero quería decir que me encantó el video que vimos hoy, y todo el curso enriquece mucho el compartir con otros, repensar nuestras subjetividades, el ejercicio de nuestra profesión, los conceptos con los que trabajamos. Agradezco a todos, saludos y nos veremos en otros espacios. Saludos a Yelén, gracias por participar. No sé si ya se fue o si está por ahí, y si no, cuando vea el video va a tener su saludo para... Hola, acá estoy de la de Bariloche. Hola, Gabriela. Disculpen que no puedo prender la cámara, pero tengo una situación. Nada, bueno, primero les quería agradecer, la verdad que me encantó todo, el curso para mí fue esta nueva mirada de ver el tema de los consumos problemáticos, me encantó, y sobre todo el enfoque, digamos, desde lo integral, ¿no? De pensarlos situacionalmente en el contexto. Al principio, creo, en las primeras clases, donde había un cuadrito de una pirámide en donde se planteaba si todos los consumos eran iguales, Sí. me sirvió como para hacer foco y tener en cuenta que en realidad, digamos, el modo en que se combinan esas variables es como vamos a tomar o sea, cómo se define la problemática, ¿no? Porque no todos los consumos son iguales, y la verdad que es algo que, o sea, es un conocimiento nuevo para mí, plantearlo desde ahí. Y después, desde la intervención de los programas de reducción de daños también, o sea, esta nueva mirada, este nuevo paradigma, digamos, que plantea un acercamiento al usuario con un enfoque territorial, la verdad que es como que siento que me cambió el chip, y también me sirvió para empatizar un poco más y dejar de lado algunos prejuicios que tenemos bastante arraigados, por lo menos yo, en cuanto al consumo, ¿no? Como que mirarlo desde una mirada distinta, un enfoque no tanto tampoco desde lo terapéutico, sino una mirada más global. Así que les agradezco por todo. No sé qué más
decir. Gracias a vos, Gaby. Supongo que digas por terapeuta más de una mirada desde lo clínico, porque mucho de lo que nosotros hacemos es terapeuta. Claro. Exactamente. Bueno, aprovecho, estuve con la cámara apagada porque estoy al cuidado de 2 sobrinos pequeños, ahora los tengo ahí medios amenazados, que descontrolan, justo hoy me tocó. Pero bueno, yo soy de Villa Gesell, soy de Mar del Plata, vivo actualmente en Villa Gesell y trabajo en el servicio local de los derechos del niño, y particularmente en un espacio que se llama Casa del Niño, que bueno, cumple un rol de todo en cuanto a la contención, a la alimentación, a la educación. Es un poco un lugar donde los chicos pasan mucho tiempo del día. Ahora en pandemia no, ahora la semana que viene parece ser que vuelven, que los recuperamos, ahí hasta los 18 años, y algunos que fueron creciendo y siguen sumándose porque claramente está ahí en el barrio y es un lugar que siempre está abierto y disponible. Y trabajamos mucho en la parte, o con la población más adolescente, con el tema del consumo, y estuvo muy interesante todo lo que vi en el curso. Rescato también lo de una de las primeras clases, lo situacional, ¿no? En 4 categorías que tenían que ver con el sujeto, con la modalidad de consumo, bueno, con la sustancia en sí mismo y el entorno, que me ayudó también a ver un poco más integralmente la problemática. Y sobre todo agradecer el espacio de formación a distancia y virtual para los que no vivimos en Mar del Plata, por ejemplo, que durante mucho tiempo creo que era una demanda para los que estábamos lejos. Acá en Villa Gesell no hay ninguna universidad, hay algunos enlaces, CBC y demás, pero no hay, con lo cual los espacios formativos a veces se vuelven muy difíciles de llevar a cabo, sobre todo por la distancia, ¿no? Por el ida y vuelta, por los viajes, bueno, colectivo, horarios, dinero y demás. Así que se agradece mucho la oportunidad de una formación gratuita y en una modalidad encima virtual que es superadora. Gracias, y a los profesionales también que, bueno, fuimos conociendo a lo largo de los encuentros, todo súper recomendable y muy, muy gratificante. Gracias, Gracias, Verónica. Vero. Hay más en el chat. Sofía dice, muy interesante lo abordado a lo largo de todos los encuentros, me quedo repensando numerosas cuestiones acerca de lo tratado, muchas gracias. Y Priscila pone, en sintonía con lo que dicen los compañeros de este curso, me resultó innovador en muchos aspectos, desde el primer encuentro donde se revisó el concepto problemático, el incluir la cuestión de género en los consumos, posicionarse de la ley de salud mental y el enfoque de reducción de daños, operando como sostén de los pibes para que puedan ayudarse entre sí, como quedó clarísimo en el video de hoy y lo positivo que resulta a ellos. Gracias. Excelente las clases y el material bibliográfico, me dejó mucho para pensar y seguir leyendo. Esos 3 minutos de la clase número 1 de Paula Goldsman explicando la pirámide de lo problemático, que entró como en un trance, así, en un éxtasis, es para un cuadrito. La verdad que fue muy interesante. Uno de los puntos más altos del curso fueron esos 4 minutos que fueron impresionantes. No se queden con ganas de convidarnos con sus palabras. Quien quiera, abre el micrófono, le mete, nos quedan unos 8 minutos por acá. Bueno, yo también quería agregar o reforzar lo que decía Gabriela. Me encantó sobre todo el paradigma con el que abordaron el curso y los conceptos, y hago una especie de confesión. A mí durante la carrera nunca me llamó la atención el tema de los consumos, o medio lo descartaba, pero ahora me doy cuenta que es porque siempre lo vimos con el sesgo clínico, y el sesgo individualista que yo reniego mucho, y reniego mucho en la formación también, y aspiro a trabajar por ahí desde otras formas, y esta me encantó. Y me doy cuenta que de esa forma sí me interesa, y sí lo quiero trabajar, pero bueno, no es la que por ahí vimos, o la que por ahí más conocemos. Me encantó esto de las redes. La otra vez para un examen tenía que leer a Robert, que es un autor que habla bastante de redes y de intersectorialidad, y me encantó no solo quedarnos también con
Bueno, primero como este sesgo, decía, este primer sesgo más psicológico, y después el segundo, que no sea también solo las disciplinas, también esto de tener en cuenta las instituciones, las redes que ya existen en el barrio. Lo que contabas de la profesora de matemática me parece espectacular, porque es también poder hacer, no sé si es hacer parte, pero también valorizar a esos recursos y a esas partes de las redes que a veces pueden aportar incluso mucho más o pueden hacer más nodos que una cosa más individualista o reduccionista. Iba a decir algo más y me olvidé. Si me acuerdo, lo digo, pero no me estoy acordando. Gracias, Cande. Bueno, por mi parte, agradecer la apertura del espacio, me parece que estuvo buenísimo. Lo que compartía la compañera de Villa Gesell, esto de la accesibilidad en términos generales, estaba bárbaro. A mí me sirvió para... Iba reflexionando, me encantó escucharte, Paula, me parece que estuvo bárbaro. Sobre todo estos últimos 2 encuentros, disfruté mucho de lo que fuiste planteando. Y me gustó mucho todo lo que compartías la semana pasada de cómo la perspectiva de reducción de daños, digamos, en Latinoamérica como que cobraba un cariz particular por toda la matriz teórico-social, la diferenciación con la perspectiva en Europa. Eso me pareció que estuvo muy interesante. Todo esto que decías de los principios, digamos, en las intervenciones, la noción de proceso, de integralidad, eso también me pareció que estuvo bárbaro. Y eso, celebrar el espacio y ojalá sigan habiendo espacios de este tipo. Una recomendación así muy breve por ahí, me parece que hubiese estado bueno que alguno de los espacios de movida, por decirlo de alguna manera, hubiese sido como una especie de grupo de reflexión o de debate y que inicialmente podríamos haber intercambiado, debatido más, digamos, que uno de los espacios se hubiese destinado enteramente a eso. Pero eso, por ahí para otra vuelta podría estar eso. Buenísimo. Eso. Bueno, muchas de las cosas las dijeron los compañeros y las compañeras y los compañeros. Me encantó la vuelta que le dieron a muchas cosas que por ahí yo había leído en otros cursos, bueno, por motus propio, pero creo que hay muchas cosas que pude resignificar y eso siento que me aportó muchísimo. Me gustaron mucho las clases. También le voy a robar la dinámica a tu compañera que hizo esta de los mitos. La cuestión de género me interpela un montón. Ahora estoy trabajando e investigando sobre juventudes trans, entonces también es algo que también me interesa, los consumos también ahí, ¿no? En otros géneros, más allá de hombre o mujer, ¿no? Géneros disidentes, y bueno, poder pensar los consumos también y las barreras de accesibilidad que muchas veces por cuestiones de clase, de género, a la cuestión de los consumos es algo que también me interpela mucho, que eso, bueno, si llega a haber otra edición, como las barreras de accesibilidad, ¿no? A los servicios, es algo que me parece muy interesante. Y bueno, y también qué bueno estaría que esto estuviera dentro de lo que es la carrera de grado, porque coincido ahí con una de las compañeras que decía que tenemos como un perfil clínico, individualista, asistencialista, patologizante, y que yo por lo menos, que yo me formé, bueno, hace bastantes años que me recibí, y lo poco que vi en la carrera fue desde otro lugar totalmente diferente. En ese momento era toxicomanía, drogodependencia, bueno, otra cosa. Y bueno, y esto me parece que sería súper interesante que estuviera también dentro de lo que es la formación de grado, ¿no? Pero bueno, festejo que también esto haya sucedido como curso de posgrado, gracias a Joaquín Simón, que sé que fue ahí como un movilizador siempre de estos cursos. Muy buen puesto al Como punto. un militante de la ley también de salud mental y de todas estas cuestiones, así que gracias, Joaquín, por motorizar dentro de la Facu estas propuestas, y bueno, gracias porque fue muy, pero muy enriquecedor.
Buenísimo, Mariana, gracias a vos. Fue un placer leerte en el chat. Ya estuve chusmeteando lo del YouTube que me pasaste, hermosísimo. Metete en la página de intercambios, hay un estudio que, bueno, que ya está un poco viejito, pero a lo mejor unas ideas te da sobre accesibilidad de los usuarios de drogas al sistema de salud. Un estudio sobre la ciudad de Buenos Aires y de Rosario. Está absolutamente disponible online en la página de intercambios. Gracias, Paula. Que dirigió María Pía además, así que lo vas a encontrar, una tapa violeta. Tenemos un comentario más en el chat, esta vez de Candela, que dice: me pareció muy interesante el abordaje del curso, gracias por el espacio, se tiene que retirar, pero quería dejar dicho que fue muy útil y enriquecedora la experiencia y las miradas que se aportaron. Bueno, estamos llegando al final. Al final, que siempre es muy triste. Excelente curso, dice Andrea, agradezco enormemente el aporte que nos entregaron, la posibilidad de seguir repensando nuestras prácticas, la plasticidad de los dispositivos, la ternura como opción a las políticas de muerte, ayudando a deconstruir el estigma y las narrativas hegemónicas, poniendo a los jóvenes en el centro de la escena. Gracias, compañeras, compañeros, compañero Juan, compañero Lucas, enormes gracias, Paula, por... No, a ustedes y especialmente a vos por motorizarlo, porque es tal cual dijo Mariana, fue el motorcito para que esto sucediera, quien nos invitó, nos convocó, apoyó todo el armado, digamos, de este curso, así que infinitas gracias, honestamente, porque nada, fue un placer compartirlo, realmente. Ojalá que todos sigan prendidos ahí a las producciones de las compañeras en intercambios. Yo creo que con el tiempo vamos a ir dimensionando, porque el aporte que vienen haciendo hace muchísimos años es inmenso. En ese sentido, lo que decía Lucas, yo creo que son personas que están haciendo un aporte a nivel regional en pensar esto, ¿no? En pensar localmente las estrategias, que es muy importante el trabajo que hacen. No solo intelectualmente hablando, sino que tienen esta ternura que señalaban las compañeras, que hace muy agradable compartir con ellas cualquier espacio. Así que ojalá que este sea el primero de muchos espacios que podamos seguir pensando, que las podamos acercar muchísimo a nuestra unidad académica. Ojalá que, bueno, que también superemos esta pandemia y podamos servirnos de estas herramientas para poder regionalizar un poco los aportes. Es muchísimo lo que podemos acompañar y poder pensar singularmente las territorialidades de la zona de influencia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque es todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires, prácticamente hasta Bahía Blanca. Hay muchos pueblos, muchos espacios que se verían muy beneficiados de poder contar con espacios para reflexionar sobre las prácticas. Hay muchas oportunidades también que podemos ofrecer, muchas propuestas que podemos formalizar para... nada, en este sentido me parece que la línea de trabajo es muy fructífera. Ojalá que se sientan parte también, que se conviven como actores políticos, ¿no? de esta propuesta de trabajo que nos han compartido las compañeras, y ojalá que nos sigamos encontrando en muchos espacios más. Paula, la verdad, muchas gracias por tu gentileza, por tu humor, por todo lo que sabes y por compartirlo. La verdad que fue un espacio para mí, uno de los objetivos era divertirse, y creo que hasta ese objetivo lo hemos conseguido. Total, salió. Así que, sí. Bueno. Las cosas salen mejor si nos podemos reír de ellas. Eso mismo. Así que bueno, con esa filosofía los saludo, las saludo. Lo mismo, un abrazo enorme para todos. Nos estamos leyendo, no dejen de presentar los trabajos y no dejen pasar 6 meses para presentar el trabajo, que están la consigna muy sencillita, pocas carillas, para que se animen. Como diría una amiga mía, como si fueran a baldear agua a la vereda, así lanzan las palabras, a baldazos. Perdón, una consulta. Yo entré tarde hoy porque tuve un problema. ¿Qué trabajo?
El trabajo final, digamos, del curso está la consigna en el campus. Ah, perfecto, listo. La voy a chusmear. ¿Sí? Y 6 meses cualquier duda, tenemos, por ¿no? supuesto, también nos pueden comunicar o consultar por el mail. Digamos, No, hay no, ningún 6 problema. meses no tenemos. O sea, No, no tenemos 6 meses. No, porque es falso. Cuando se pone 6 meses no se hace. Esto se hace en los próximos Ya, 15 ya días, mismo, no se hace. Con la cabeza llena de ideas. Sí, ahora mismo. sí, Perfecto. sí. anímense. Son pocas carillas, así que este fin de semana suéltanlas ahí y ya. Dale, a ponernos creativos. Muchas gracias. A Bueno, ustedes. que estén muy bien todos. Buen fin de bien. semana. Chao, chao. Gracias. Chao.